Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en San Juan, capítulo 19. Verso 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 1 al 5. Cuando lo tengamos, damos un buen amén. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Qué dice el versículo 3? Y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Verso 5, leámoslo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Yo quiero que lean ese último verso. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero, con la ayuda del Señor, brevemente hacer un breve resumen de lo que Jesús experimentó en su última semana aquí en la tierra. Y es muy significativo, hermano, considerar lo siguiente. A veces se acostumbra a hablar de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Han oído ustedes esa prédica, ¿verdad? Incluso la iglesia católica, la iglesia cristiana habla de las 7 palabras. Pero yo me profundicé un poquito a estudiar la palabra y no son 7, realmente son 14. Comenzando desde el Getsemaní, cuando llegaron los soldados a prenderle. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro le cortó la oreja a un soldado? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Mete tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. Cuando fue llevado ante Pilatos también, él trató de ser breve el Señor y unas 2 palabras dijo. Le dijo, ¿verdaderamente tú eres rey? Y Jesús le dijo, yo para esto he venido. Y entonces una de las preguntas que hizo Pilato, sin esperarla una respuesta verbal de Jesús, fue, ¿qué es la verdad? ¿Y sabe por qué Jesús no le contestó verbalmente? Porque Jesús, diga conmigo, Jesús es la verdad personificada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recuerdan cuando también iba por la vía dolorosa, las mujeres que salieron al encuentro, unas dijeron, dichosos los pechos que mamaste, y le dieron una aventuranza, ¿verdad? Y comenzaron a llorar. Y Jesús dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quisiera esta preciosa tarde hablarle de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Recuerde uno de los versículos que para mí es el versículo central de las Escrituras y está en Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a ponerlo ahí, pero yo sé que usted se lo sabe de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjese que seguidamente Jesús pronuncia 7 frases, pero yo no quiero que usted solo las escuche, sino que usted se imagine la escena, que usted está en ese lugar de la crucifixión. Hermano, es increíble ver la imagen, la magnitud de cada una de estas palabras.
Porque aquí no solamente se está, hermano, presenciando lo que es el dolor de la crucifixión, sino que va mucho más allá del dolor. Trasciende, hermano, a la ternura, al profundo amor de Dios. Por eso Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que nadie realmente puede explicar Juan 3:16. Esa frase, de tal manera, no podemos ni imaginarnos, hermano, qué profundo fue el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Cada frase que Jesús pronunció en la cruz está cargada de significado eterno. Jesús estaba colgado en la cruz no porque lo obligaron, sino porque Él lo eligió. Él tenía potestad para liberarse. Recuerde una vez que quisieron capturarlo y como no había llegado la hora, dice la Escritura que pasó en medio de ellos y nadie pudo poner la mano sobre Él. En Juan 10, 17 y 18, vea conmigo esto, porque algunos dicen, pues los soldados romanos, pues los judíos, mire, a Jesús nadie realmente le quitó la vida, Él la ofreció. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué dice, hermano? Ayúdeme a leerlo. Pongo mi vida para volverla a tomar. El verso 18. Nadie me la quita, sino que de mí mismo, ¿qué dice, hermano? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, recuerde cuando Pedro quiso defenderlo, Pedro le dijo, yo puedo en este momento pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Una multitud se congregó alrededor de la cruz. Algunos lloraban en silencio con el rostro cubierto de angustia, mientras otros reían con burla, diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, gritando, si a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y dice que le escarnecían, se burlaban, se mofaban de él. Hermano, aquí se cumple el salmo mesiánico, el Salmo 22. Si usted lee en casa cuidadosamente, el Salmo 22 no tiene solamente una aplicación para lo que el dulce cantor de Israel experimentó, sino que tiene una aplicación a largo plazo, es decir, acerca del sacrificio de Jesús. En medio de esa escena desgarradora, pronunció palabras que cambiarían la historia para siempre. No fueron palabras de derrota, ni lamento. No fueron palabras de venganza. No fueron palabras de resentimiento. No fueron palabras de odio, sino de un profundo amor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, qué tremendo cuadro el que vemos acá en la crucifixión. Hermano, cuando los que lo están, sus verdugos, los que lo están castigando, los que están mofando, burlando de él expresa la primera palabra. Quiero que vayan conmigo a Lucas 23, 34. Aquí está la primera expresión. Y tiene una dimensión tan profunda esto y una aplicación tan relevante para su vida y para mi vida. Miren lo que dice Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba exigiendo venganza ni juicio. No fueron dichas con amargura, sino con un profundo amor que trasciende al entendimiento humano. Los soldados echando suerte sobre sus vestidos. Los líderes religiosos satisfechos. Porque como le expliqué el domingo pasado, a Jesús no podían señalarlo de ningún pecado. Es más, él en una oportunidad se puso en pie ante los fariseos, los saduceos y los ancianos y les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿Alguien puede señalarme a mí de que he cometido un pecado? Nadie.
Y dice la palabra en Mateo capítulo 27 que cuando Pilato no encontró ninguna falta en él, él entendió que los judíos, los ancianos y los sacerdotes habían entrado a Jesús por envidia. Lucas 23:37 diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En medio del escarnio, de la burla, lo que Jesús pronunció no fueron palabras de odio, de venganza, sino de amor y compasión. Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo crucificaron, los soldados que lo golpearon y lo clavaron en la cruz. Mire, hermanos, aquí hay una enseñanza bien fuerte, porque si a usted y a mí nos cuesta, hermano, es perdonar. Diga conmigo, perdonar. ¿A cuánto se les hace fácil perdonar a aquel que les ha causado dolor? Si usted sabe la clave, ayúdeme, porque a mí me cuesta, hermano. ¿A cuánto nos cuesta, hermano? Cuando uno recuerda lo que le hicieron, dice uno, ay, y me hubieras conocido, ¿verdad? Cuando era. Ha dicho usted eso, ¿verdad? Lo hemos dicho. Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo crucificaron. Entonces, es increíble. En Mateo 5:43, esto me gusta de Jesús, hermano. Porque Jesús no solamente enseñó, no solamente habló. Mire lo que dice en Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo, ¿y qué dice? Aborrecerás a tu enemigo. El 44, leámoslo fuerte. Pero yo digo, ¿qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos, ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen, ¿y qué más? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No a usted y a mí con algo que alguien murmura de nosotros, ya no queremos hablarle a la gente. ¿Y qué anda diciendo eso? Y nos creemos Moisés, ¿verdad? Se lo va a tragar vivo la tierra, dice, porque habló de mí. No, mire lo que Jesús nos enseña. Sigamos leyendo el siguiente verso, hermano. ¿Qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, es que es maravilloso lo que Jesús nos enseñó, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y sigamos leyendo el siguiente verso, el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El 48. Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no solo enseñó acerca del perdón, sino que lo ejemplificó con su vida. En Mateo 6:12, usted puede ver en la palabra: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos recibimos esta palabra? O sea, Jesús me dice, yo te he enseñado, hijo, a que perdones, pero no solamente te lo he mencionado, yo te he dado el ejemplo. Su vida y sus palabras eran una unidad perfecta. Ahora nos preguntamos, ¿perdonamos a los que nos han herido? ¿Intercedemos por los que nos han hecho daño? ¿Pedimos que Dios les conceda misericordia en lugar de juicio? La cruz no solamente es el lugar de redención, sino el lugar donde aprendemos a amar como Jesús amó. Hermano, yo cuando veo esto digo yo, a mí me falta mucho. ¿A cuántos nos falta mucho, hermano? Hebreos 7:24, vaya conmigo. Fíjese que por eso Jesús era el sacrificio perfecto. Mire lo que dice Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El 25, leámoslo fuerte. A mí me gusta hacer énfasis en la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El 26. Yo sé que usted y yo hemos cometido errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Y a veces cuando le fallamos a Dios creemos de que somos indignos del perdón. Pero hoy quiero decirle una verdad. Jesús tiene la capacidad, porque Él no es hombre, Él es Dios, de perdonar aún a los que lo estaban lacerando, los que lo estaban flagelando, no cuanto más a nosotros que hemos creído en su nombre. Y si fallamos y venimos con un corazón arrepentido, Él está dispuesto para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo también nos condena y nos acusa, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, qué lindo. Le llevo a la segunda frase de Jesús. La segunda frase está en Lucas 23, 43. Vaya conmigo, Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Calvario no solo era un lugar de sacrificio, sino de decisiones eternas. Habían dos hombres colgados al lado de Jesús y uno de ellos se unió a la multitud. Y le dijo este hombre, ¿verdad? Algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. No, ninguno es bueno. Los dos eran malos. Pero uno dijo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, nuestros hechos merecieron este justo castigo. Pero este justo ningún mal ha hecho. Y este hombre le dijo, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, este hombre, de un momento, estando condenado, estando en oscuridad, como que un rayo de luz iluminó su alma, lo que le pasó a usted y a mí. Perdidos, hermanos, no queríamos nada con Dios y de pronto el Espíritu Santo se apareció y habló a nuestros corazones, porque es el Espíritu quien convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Cuántos dicen amén? No son los predicadores, es el Espíritu Santo. Entonces este hombre dijo la siguiente frase, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, esto es profundo. Porque estando en esa condición, en el último momento de su vida, reconoce que el que estaba allí no era un simple mortal. Reconoce que el que está frente a él no solamente es justo, sino que es rey. Diga conmigo, Jesús es rey. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una pregunta que muchos cristianos se hacen, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Está ciertamente sin conciencia o qué es lo que sucede? Bueno, aquí está claro esto. Cuando usted y yo morimos, si hemos creído en Cristo, vamos a un lugar llamado paraíso. Diga conmigo, descanso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no vamos a estar ahí. Y otra pregunta que la gente hacía, ¿y será, pastor, que allá cuando uno muera nos vamos a conocer? Otra pregunta, ¿verdad? Le tengo buenas noticias y tengo una prédica respecto a eso, como 7 partes en la Biblia, versículos, donde sí nos vamos a reconocer. Ay, ¿qué pasará, pastor, cuando yo me recuerde de cosas que sufrí? No, porque a nosotros nos van a dar una naturaleza nueva. Dice la Biblia en Apocalipsis 21 que no habrá llanto ni dolor, Él enjugará nuestras lágrimas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, yo no me voy a acordar del dolor, no sería el cielo, porque la presencia de Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero el otro hizo lo contrario. Este intercambio de palabras nos hace reflexionar que ser pecador, condenado en un instante, puede pasar a ser redimido si tan solamente cree en Jesús. Y esto yo lo pensaba esta tarde, digo yo, esto significa que por muchas buenas obras que yo haga, no voy a alcanzar la salvación, porque el sacrificio fue perfecto. O sea, yo no hago buenas obras para ser salvo, sino que hago buenas obras porque soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, las buenas obras son el resultado o la evidencia de mi salvación. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Mire, le cuento que nunca se congregó, ¿verdad? Ay, que este hermano pocas veces viene. No se mete en ese rollo. La salvación le pertenece a Dios. Ah, hermano, es que yo no lo veo muy espiritual. No somos jueces, el único juez es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, dice, léalo conmigo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, por muchas buenas obras que usted haga, eso no tiene que ver nada con la salvación. Usted es salvo por fe, usted es salvo por gracia. Este hombre no tuvo tiempo para hacer buenas obras, ni para probar su arrepentimiento, solo tuvo fe en Jesús y eso fue más que suficiente. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quizás te sientas como este hombre arrepentido. Jesús lo recibió, Él también te recibe con sus brazos abiertos. En la siguiente frase nos damos cuenta que a pesar del dolor que Jesús estaba experimentando, hermano, esta frase es la tercera y está en Juan capítulo 19, verso 26. ¿Quién cuando está en una agonía y en un dolor tan terrible va a pensar en el bien de otros? Mire lo que dice Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre, ¿qué dice? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. La siguiente versículo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. María, la madre de Jesús, estaba allí presenciando su sufrimiento inimaginable. ¿Qué podía pasar o pensar en su corazón en ese momento? Bueno, a mí me gusta imaginarme y tengo razones bíblicas para ello. ¿Qué es lo que qué es lo que María pudo pensar cuando estaba viendo a su hijo muriendo? Yo sé que las madres son muy sensibles, ¿verdad? Pero como que se les hace un nudo en la garganta. A mí se me hace un nudo en la garganta al ver que, imagínense, un hijo de uno está siendo flagelado, está en agonía, está derramando gota a gota de sangre. Hay una profecía en Lucas capítulo 2, verso 34 respecto a este cuadro. Vayan conmigo, Lucas capítulo 2, verso 34. Y fue un hombre, un profeta llamado Simeón. Y bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Verso 35. Y una espada, ¿qué dice? Traspasará tu misma alma para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. ¿Se cumplió o no se cumplió?
una espada traspasará tu alma. Ahora esa profecía tuvo cumplimiento cuando vio a su hijo agonizar. En este momento Jesús estaba creando una familia espiritual, una comunidad unida por los lazos de sangre, no de sangre, sino por la fe y el amor. Es un recordatorio de que estamos llamados a sostenernos unos a otros en momentos de necesidad. Bueno, yo me voy a ir de este mundo, humanamente hablando, Jesús. Pero no voy a dejar desamparada a mi madre. Me imagino que José ya había muerto. Y una viuda en esos tiempos era bien difícil salir adelante. Entonces, al estar ahí el discípulo amado, Jesús le encomendó el cuidado de su madre. Y dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y al hijo le dijo, hijo, he ahí tu madre. Desde ese mismo momento, el discípulo a quien amaba Jesús, la recibió en casa. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 2? Fíjese que aquí Jesús está creando una conexión no de sangre, sino espiritual. ¿Qué dice Gálatas 6, 2? Sobrellevad, ¿qué dice? Los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Es decir, que esa unidad espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. Uno tiene su familia, sus hijos, su familia, sus padres, y uno los ama entrañablemente porque son su sangre. Pero cuando uno está en la iglesia, llega a crecer y a conectarse espiritualmente con la gente que uno llega a amarlos. Y Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Le llevo a la cuarta frase. ¿A cuánto le está interesando esta palabra? La cuarta frase está en Mateo 27, 46. Vayan conmigo. Mateo capítulo 27, verso 46. Dice 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más oscuro de la crucifixión llegó a estremecer no solamente los cielos, sino también la tierra. Estas palabras en medio de un dolor desgarrador, por primera vez en la eternidad Jesús experimentó el abandono del Padre. ¿Por qué Jesús se sintió desamparado? Era por la carga que él llevaba sobre sus hombros. Quiero que piense. ¿Cuántos millones de personas han habido desde Adán hasta ahora? En su bendito cuerpo estaba él cargando los pecados del mundo pasados, desde Adán, los pecados del mundo presente y hasta sus pecados y mis pecados sobre su bendito cuerpo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Usted cree que era fácil, hermano, llevar en su cuerpo bendito la carga, la culpa de toda la humanidad? Por eso 2 Corintios 5, 21, mire lo que la palabra del Señor dice. 2 Corintios 5, 21, uno dice, ¿por qué Jesús experimentó el abandono del Padre? Aquel que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca cometió pecado. Toda la separación que a usted y a mí me correspondía fue sobre Jesús. En ese momento él sintió la carga, el pesar del pecado. Todo el pecado desde Adán y todos los pecados pasados, presentes y futuros los llevó en su cuerpo. El Padre tuvo que aceptar su rostro de su Hijo. Nos muestra el costo del pecado. Si no alcanzamos a entender esto, hermano, es algo que trasciende el pensamiento humano. Él experimentó el abandono para que nosotros no lo experimentemos. Mire, le voy a confesar algo que no debería decirlo, pero lo voy a decir. Hace muchos años yo entendí lo que un hombre de Dios me dijo: enamórate de Dios y después de la gente, porque cuando la gente te abandone te vas a hundir.
Diga conmigo, amar a Dios, diga conmigo, sobre todas las cosas. ¿Sabe que hay gente que dice, no, pastor, con usted voy a estar hasta el último momento? Son los primeros que se van, hermano. Pastorcito, mire, conmigo cuente. Hay más esperanza con los que nunca dicen nada. ¿Es cierto o no es cierto? Y por eso uno de pastor tiene que cada día en la madrugada orar a Dios. Toda carga, toda tristeza, todo dolor hay que llevarlo a los pies de Jesús. Pero yo pensaba también que hay un amor que nunca me abandona. ¿Cuál amor es ese, hermanos? El de Dios. Mire, lo que Jesús experimentó fue una separación. Isaías 59:2. Vayan conmigo. En Isaías 59:2, miren lo que dice. Pero vuestras iniquidades, ¿qué dice? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En ese momento Jesús fue hecho maldición, fue hecho pecado por usted y por mí. Entonces en ese momento como que el rostro del Padre se hace a un lado y lo que está viendo fue la carga de su culpabilidad y la mía. Mire, nunca en la eternidad Jesús había experimentado esto. Jesús abrió un nuevo camino para la reconciliación con Dios. Él fue el puente, hermano, que separaba al hombre y a Dios. Jesús fue el puente. Estas palabras nos ayudan a reflexionar sobre la gravedad de nuestro pecado y también la profundidad del amor de Dios. Romanos 8:37, porque a veces nosotros nos sentimos como abandonados. ¿Cuántos se han sentido así a veces? No les da pena decir, pero uno siento que me han dejado, dice uno. Pero mira, hay un amor que nunca te deja. Romanos 8:37, si no fuera ese bendito amor, no lo haría usted ni yo. Antes en todas, ¿qué dice? Estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué más dice? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, esto es clave, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermano, familiarmente uno experimenta abandono. Esposos que abandonan a sus esposas, esposas que abandonan al esposo, padres que abandonan a sus hijos. Por eso David entendió esto y él dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen, el Señor nunca me va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, prepárese. No todo lo que brilla es oro. No toda la gente que le habla bonito es verdad lo que le dice. De la noche a la mañana la gente cambia, hermano. Y no que me amabas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un amor que nunca te va a abandonar. Hay un amor que es un amor eterno. Jeremías 31, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Vamos a la quinta. Está en Juan 19:28. Esta frase es increíble, hermano. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí en esta frase, Jesús nos está revelando algo poderoso sobre su naturaleza humana y su propósito. Diga conmigo, la naturaleza humana. Jesús era hombre en el amplio sentido de la palabra, pero era Dios en el amplio contenido de la misma. Él era el Dios hombre, el hombre Dios. Es decir, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos revelan algo poderoso sobre su naturaleza humana y propósito. Hebreos 4:15. Esto prácticamente no es una predicación, es un estudio de la palabra, hermano. Hebreos 4:15, pero ya voy concluyendo. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos, ¿qué dice?, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca cometió pecado. Fíjese que Jesús, cuando está en la heredad de Jacob, dice que le dijo a la samaritana: mujer, dame de beber. Si usted recuerda, cuando atravesaron el mar de Galilea, dice que se durmió en medio de una tempestad. Hermano, Jesús se cansó, se fatigó, porque era parte de su naturaleza humana. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo experimentamos? Experimentamos frustración, experimentamos tentaciones, nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles. Y dice la palabra que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero él fue punto final al pecado y fue un no rotundo a las tentaciones. ¿Qué dice el Salmo 69:21? Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed, ¿qué dice?, me dieron a beber vinagre. Imagínense, el que dividió la expansión de los cielos, el que separó las aguas, el que creó las fuentes, ahora tenía sed. Y dice que le dieron a beber vinagre. Pero esto me hace pensar de que no era una sed física nada más, sino una sed más profunda, una sed espiritual. Esta sed me habla de una sed para redimir al pecador, porque él dijo en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús no solamente tuvo esa fe física, sino la sed espiritual de salvarlo a usted y a mí. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vamos a la sexta, Juan 19:30, y nos queda una más. Juan 19:30. Mire lo que dice. Esta sexta frase es tremendamente poderosa. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Yo investigaba esta palabra en el griego. Teledestai significa pagado por completo, cuenta saldada. Imagine que usted tiene una gran cuenta, una gran deuda y está a punto de irse a la bancarrota. Y viene alguien y le dice: no te preocupes, yo voy a saldar esa cuenta. Y hermano, y esa persona paga todo lo que usted debe. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. Por eso, hermano, cuando Lutero, es como una anécdota, ¿verdad? El diablo estaba acusándolo. Sí, que Lutero ha hecho esto, que Lutero ha hecho esto. Y lo acusaba de: puedes decirme lo que querrás, le dijo Lutero al diablo. Pero solamente te voy a aceptar 1 de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra consumado es teledestai, pagado por completo, cuenta saldada. Aquí se cumple lo que dice Génesis capítulo 3 verso 15. Vamos a Génesis capítulo 3 verso 15, porque hay una profecía aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañar. Aquí se cumplió porque Jesús, hermano, le puso el pie en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. ¿Qué dice Hebreos 10:10? Hermano, la salvación usted no se la puede ganar por bien que se porte. Está bien que se porte bien, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra. En esta voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, la ofrenda ya está pagada. Hermanos, nosotros como resultado de que somos salvos, tenemos que tratar la manera cada día de vivir una vida que agrade a Dios. No porque nos obliguen, no porque nos digan tienes que hacer esto, si no haces esto no vas a ser salvo. No, la salvación Cristo la dio por medio de su derramamiento de sangre. La última palabra está en Lucas 23:46. Con esto estamos concluyendo. Dice en Lucas 23:46, entonces clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, ¿qué dice? Encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, quiero concluir con esto. Desde la primera frase hasta la última frase, estas palabras no son simplemente palabras, tienen un significado profundo, un significado eterno. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, ¿sabe por qué Jesús dijo eso? Porque desde que Él se manifestó en esta tierra, Él dice, yo no hago nada sin antes consultarlo con mi Padre. O sea, todo lo que yo hago está en una unidad vertical con el Padre. Es decir, yo vivo en una perfecta armonía con mi Padre. Y Él dijo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí suceden dos cosas. Número uno, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y mire, algo increíble. Los sumos sacerdotes tenían que llevar, entraban una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y si el sacerdote no estaba santificado, ahí quedaba muerto. Tenía unas campanitas para entrar a ese lugar y mientras las campanitas sonaban era que estaba vivo. Pero Jesús, hermano, al entregar el Espíritu, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso, el lugar santo era separado por el velo, el lugar santísimo. Ahora tú y yo, ahora como hijos de Dios, tenemos franca entrada al lugar santísimo. Por eso dice el escritor de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra cosa que sucedió cuando Jesús entrega el Espíritu, dice la palabra que desde la hora sexta, desde la hora de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde se hicieron tinieblas. Diga conmigo, 3 horas de oscuridad. Me está hablando de que la muerte de Jesús, hablándolo en términos claros, fue la tragedia más grande de todos los siglos. Pero sin embargo fue la victoria suprema de todas las edades. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza testificó que Él es el autor de la vida. El cielo se oscureció y hubo un gran terremoto. Y mire, qué tremendo lo que se abrieron los sepulcros. Y muchos de los santos que habían muerto salieron y se aparecieron después de la resurrección de Jesús, porque Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, ¿dónde está Jesús? Está intercediendo al Padre por nosotros. ¿Cuál es el Jesús que Satanás tiene que enfrentar cuando usted y yo clamamos a Jesús? ¿Sabe cuál es? No es el Jesús que se cansaba. No es el Jesús que tenía sed. Era el Jesús que vio Juan en la isla de Patmos. Dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Porque su voz era como estruendo de muchas aguas. Su rostro dice que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus pies eran como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Dice que sus vestiduras eran blancas y radiantes como la nieve. Y de su boca salía una espada doble aguda, dice. Y dice que dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero ¿cuál fue lo más maravilloso? Que hermano Nicodemo, el discípulo secreto, y José de Arimatea, un hombre pudiente, fueron a pedirle el cuerpo a Pilatos y él se los permitió. Y llevaron el cuerpo de Jesús. Pero mi Biblia dice que Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén?
La tumba quedó burlada porque Él es el autor de la vida. ¿Qué dijo Él en Juan capítulo 11, verso 24-25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amigo que me escuchas y las personas que van a escuchar esta predicación en los diferentes medios que tenemos, tú tienes que hacer la decisión más importante de tu vida. Y es ahora en vida, no cuando mueras, ahora, porque la Biblia dice en Hebreos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hoy en vida, tú tienes que recibir a Cristo. El sacrificio fue perfecto. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y confesarlo con tus labios. La Biblia dice que serás salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de los hombres, ante Jesucristo, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda con toda paciencia y doctrina. Porque delante del Señor los que están muertos, los que están vivos tendrán que comparecer ante el tribunal del Señor. Por eso ahora es el tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es el día aceptable. No es mañana. Las próximas 2 horas no puedes decir qué es lo que vas a hacer porque no sabes si vas a tener vida. Es hoy el día aceptable. Yo voy a hacer una oración. Estamos dándonos cuenta con nuestro hermano Juan Carlos que una de las predicaciones lleva casi 400 visitas en YouTube. Otra del domingo lleva casi 160 visitas. Hermano, yo estoy predicando la palabra y la palabra de Dios está viva y es eficaz. Y personas que están quizás distantes de los Estados Unidos pueden oír esta palabra. Y yo voy a hacer una invitación, un llamado. Cierra tus ojos. Padre, he predicado tu palabra. Señor, estas frases que tú, Señor, dijiste 2000 años atrás, siguen vigentes. Oh Padre bendito, gracias por tan grande amor. Porque si el hombre se arrepiente, así como aquel ladrón junto a la cruz, te dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Aunque le faltaban minutos para morir, él recibió la salvación. Es probable que alguien que escucha esta prédica, en lo más recóndito de su recámara, en lo más profundo de su corazón, dice: Señor, me arrepiento, límpiame. Y la sangre de Jesús te va a limpiar de todo pecado.